segundo encuentro del Club de Lectores. Hoy tenemos al compañero apreciado por mucho, Wilkin Román Samot, con quien tiene una competencia de cuántas veces nos metemos esta semana, pero estamos como 422 correos electrónicos al día, lo cual me hace pensar que Wilkin es presencial en mi vida. Él me llamó a las 8:30 y le dije que podíamos hablar después, si hacen ejercicio. Me lo encontré 2 veces haciendo ejercicio. Acabamos hablando, paramos, él estaba corriendo y yo estaba caminando y nos pusimos a hablar porque, bueno, la coincidencia manda, ¿entiendes? Pero tengo que excusarme un poco porque esta semana ha sido un poco problemática. En la oficina, Alejandra Torres Ortiz Arraiza, que es la que coordina todo esto, estuvo enferma y solo llegó ayer, así que se nos caen, de verdad, se nos caen las plataformas de difusión, se nos cae la exposición de lo que estamos haciendo y se nos cae lo que íbamos a traer hoy, que era unas tarjetitas que estaban listas ya, una postal que nos lleva hasta junio, todos los clubes de lectores, de todos los encuentros que vamos a tener, porque no es que sea ambicioso, lo que queremos es que esto siga pasando, unido a otras iniciativas que hay que marcar, como la de Seba, ¿cómo es que se llama? La de Lee un cuento, Noticuento, creo que la han reiniciado, las que ha estado haciendo Richard Rivera Cardona narrándonos, y las presentaciones de libros que normalmente pasan a las 4 de la tarde en las librerías los sábados. Así que la única estímulo que nosotros queremos es que todo el mundo rompa a hacer más cosas sobre el libro, chiste, y que la gente venga aquí, los compra, los lee y se los comente uno después. Así que a todos los compañeros y amigos escritores aquí presentes, yo tengo una clave. Yo los sábados vengo aquí a janguear con Arnaldo y me meto ahí en las compras de la gente. Yo compro mi libro, compro lo otro y se van vendiendo los libros. Así que le digo a la gente, quédense aquí, porque lo que queremos es que la gente compre el libro y que lo... ¿Esto es para Adriana? Sí. Y que lo lea. Así que con esa consideración, entonces, vamos a decir a lo que vinimos hoy aquí. Estamos en la tercera fase o jornada de los clubes de lectores y nos ha quedado bastante interesante porque hemos hecho una serie de cosas que nos agrupan de distintas formas, incluyendo lo que Tite nos comentaba, que era la Agenda Literaria 2020, que hicimos hace apenas menos de un mes. Y dentro de esa conversación estamos en una ebullición. Hoy, en esta tercera jornada, tercera edición, segundo sábado, habíamos empezado el sábado pasado en Casa San Alberto, tenemos al compañero Wilkin Samot, quien tiene demasiados sombreros ya. Uno es su sombrero profesional, del cual no vamos a hablar hoy, pero es un compañero con 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Sociología Literaria, de Sociología, ¿cómo se llama eso? Antropología Social con especialización o en interés de literatura, puede ser el otro. Y dentro de eso, más que eso, también es uno de los compañeros que más leen en este país, pero olvídate de que esto, de las otras cosas, porque es que nosotros debatimos de demasiadas cosas diariamente, como la tasa de la criminalidad, si es un narcoestado, o es una sociedad, o es una narcocultura. Entonces ya veo que le acaba de regalar a Luis López un librito de 460 páginas sobre la historia de la mafia, para que aquel siga debatiendo conmigo también. Así que en esto estamos todos los días, y dentro de esa conversación, hoy vamos a empezar porque Wilkin ha hecho algo que es desarrollar un género. Wilkin es un escritor en propio derecho. Tiene unas novelitas de 4 pulgadas de grande, que a mí más me encanta. Yo vivo al otro lado de la calle del crimen, pero tiene otra que la debemos presentar, que es Los destruiremos. ¿Cómo se llama esa? Lo último que sacaste, que tiene que ver con las protestas sociales. Algo así como Los vamos a destruir. Y entonces, dentro de eso... Sí, pero este es importante, que a mí me gustó. Y dentro de esa conversación él tiene una serie de textos sobre derecho que poca gente conoce porque los vende a $1,000, $2,000 cada unidad. Él tiene razón, que se venda uno al año es suficiente y normalmente los vende uno al año para coleccionistas. Pero ha hecho algo que a todos nos ha encantado, que es documentarnos a todas y a todos aquí presentes. Él es uno de los pocos críticos literarios de este país que consistentemente produce una entrevista dominical, una entrevista que se publica en varios medios, incluyendo el Post Antillano, y dentro de ese contexto hemos producido este pequeño texto, que es un ejercicio que hicimos a la luz de los premios PEN 2018 y entrevistó a 9 personas. Esa es la intro.
que es más corta que lo que es Wilkins, pero parece larga. Y que para este encuentro hoy, yo lo que quería era que empezáramos con una pregunta bien sencilla, que es ¿por qué el género de entrevista? Yo voy a hablar del libro en unos segundos, pero quiero que empiece por poder dedicarle esto a Adriana, que se tiene que ir. Adelante, ¿por qué el género de entrevista? Yo hace un tiempo estaba trabajando un marco teórico para la Universidad de Salamanca, para una tesis en la Universidad de Salamanca. Fue uno de los trabajos de segundo año de doctorado. Y en ese marco teórico yo me encontré con que yo quería trabajar en la comunidad, no necesariamente la puertorriqueña, sino la hispanoamericana, hispánica, y al fin y al cabo pues se concentró en literatura puertorriqueña y me encontré con la figura de Federico Domínguez, además de ser el nombre del seminario en la Universidad de Puerto Rico, se dedicó por mucho tiempo a entrevistar y de lo poco que hay, por ejemplo, de la presencia judeo-española en Puerto Rico, sefardita, son entrevistas que él hizo y incluso todavía se conservan, me parece que en ese seminario. Igual él se interesó por entrevistar precisamente autores que tuvieran alguna relación, ¿no?, en el origen con España, ¿no?, tanto en Nueva York como en Puerto Rico, y lo poco que había, ¿no?, de escritores de esa época, entrevistas, era lo hecho por él. Entonces yo me di cuenta dentro de ese momento, ¿no?, la importancia del trabajo que él había hecho para estudiar la época. Y eso es lo que he estado prácticamente haciendo los últimos 3-4 años. ¿Hay algo de artesanía o del trabajo artesanal, o por decir algo como artesano, que a mí me impresiona mucho? Hay muchas de estas entrevistas que Wilkins se ha ganado el domingo y me las envía normalmente los sábados, y son entrevistas que publicamos el domingo. Y yo diría que es cómico decir, bueno, el registro es la gente que estamos aquí, pues Luis que sacó un libro, Tite que sacó otro, Cheribelo o José Ravelo, y entonces uno se sigue reproduciendo. No. Wilkins tiene la capacidad de indagar y de encontrar autores y autoras emergentes de este país, establecidos en este país, pero que con mucho respeto, que los conocen en otra jurisdicción no sanjuanera y que tienen un fondo literario interesante. Y también encontrar escritores de la diáspora que van y vienen y que a veces uno los conoce porque ganaron un premio en el PEN, pero si no, en mi caso no los conocería. Y en esa medida, en tu trabajo artesanal, ¿cómo es que tú descubres a la gente? Porque ya sí podemos decir que tienes un ojo desarrollado de la entrevista efectiva, una entrevista muy eficiente que logra, a veces puede ser una pregunta repetitiva, pero sin lugar a dudas, yo acabo de leer una entrevista tuya de 14 páginas, que es importante, pero las otras, que pueden ser más cortas o más largas, tienen un quehacer de laboriosidad. Ahora bien, ¿cómo tú descubres a la gente? Eso es lo que a mí me impresiona. Pues yo, los otros días encontré un escritor que yo dije, ¿dónde está ese tipo? O sea, gente extraordinaria diciendo cosas, 3 novelas que nadie habla de ellos en Puerto Rico, aunque son aquí, viven entre mundos, etc. ¿Cómo que tú los descubres? Yo fui un ratón de biblioteca y yo me busqué muchos problemas bibliotecarios en las bibliotecas, especialmente en Mayagüez. Se querían cerrar, no irse para. Si no hay nadie en la biblioteca, pueden media hora antes. Tenían un problema, yo seguía allí, no me iba. Entonces, tengo muchos autores en la cabeza. Y recientemente pues abrí una cuenta en Facebook y estoy buscando autores que me interesan entrevistar. Fui conociendo autores nuevos que me interesaba entrevistar. Y
así que conecto un poco con aquella gente que yo de una forma u otra he identificado como autores importantes, gente que me interesa entrevistar. Por ejemplo, esta niña que yo entrevisté, yo creo que la primera vez que yo le hablé de entrevistarlo a él fue antes de yo haber comenzado a publicar la entrevista. Y sin embargo, pues la entrevista no se dio hasta cuando gana el premio, ¿no? del PEC. Pero ya yo te conocía de antes. La entrevista a Carlos pues, Rivera Lugo es una entrevista de una persona que de una forma u otra fue un modelo a seguir a futuro. Cuando yo era estudiante del colegio Mayagüez, ya estaba en agosto, y después cuando se da la oportunidad de entrevistarlo, yo creo que llevaba con esa entrevista como 2 años. En el caso de Carlos Roberto Gómez Vera, esta entrevista está relacionada con el premio del PEN, pero ese fue como ya su final para que me contestara una entrevista que llevaba meses con ella. Yo los busco por Facebook, ha sido una herramienta extraordinaria para identificar personas que están vivas, que están presentes, ¿no? Y que de una forma u otra también eso me permite romper la barrera de la distancia, ¿no? Yo desde San Juan entrevisté a gente que no se nos queda en Puerto Rico, y esa ha sido sobre todo la herramienta fundamental para poder acceder a mucha gente que no está en Puerto Rico, está en áreas distantes de San Juan. Es cómico que tú digas que tu herramienta primaria es, por decir algo, las redes sociales y los contactos que se establecen por ahí. Uno pensaría, y este debate que ha sido bastante importante aquí en el país, ¿dónde está la gente que me define como escritor o escritora? Y uno pensaría que eso estaba en los tradicionales cánones de las universidades, etc. Pero la socialización que nos permite la nueva infraestructura de comunicación que son redes sociales, estos espacios culturales del quehacer, hoy hay una serie de actividades pasando en distintas librerías, hoy múltiples escritores y escritores están activos, editoriales también, nos hace pensar de que el canon tradicional se rompió. Entonces en ese sentido tú vas descubriendo gente que todavía están invisibilizados en algún sitio, pero tu proceso de documentación sirve para visibilizarlo. Así que esta es una pregunta y la última que voy a hacer en esta parte introductoria de tu trabajo. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes de visibilizar gente? ¿Por qué es importante para ti visibilizarlo? Yo creo que fue la experiencia de descubrir a Federico Domínguez en las entrevistas. Son sobre temas, por ejemplo, sobre la pena. Parece que no es la pena, una combinación de ellas. Y son trabajos que precisamente para poder entender el producto de la época cultural, ¿no? De la época, se transforman en algo esencial. Y nadie quizás recordará a Federico cuando la plena que logra rescatar. Y en ese sentido, pues la idea es que no que recuerden a Federico, sino que recuerden a los autores que conozcan la obra, cómo la crearon, que existen, que estamos aquí, que son un país que produce cultura, que tiene literatura. Yo quería trabajar otros autores de afuera, he entrevistado gente de afuera, de Puerto Rico, de Argentina, de España, República Dominicana, eso sigue ahí, pero en Puerto Rico pues prácticamente son tantos, somos un país pequeño pero con mucha creatividad y todo, y una calidad extraordinaria de otros como fuera. Y la única forma y manera de lograr que el mundo sepa que esta gente sintió, que estuvo ahí, que produjo algo, que lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo, entrevistándolos. Bien.
esa intro, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre por qué el arte de hacer entrevistas? Quiero comentar, yo fui escritora de un documento, porque uno no tiene que ser un libro para publicar, pero un documento y puedes reservarlo en derecho de autor, y eso te hace como autora sobre ello. El autor, quien escribe, es el que sabe sobre cualquier tema que va a discutir. Es el que descubre una necesidad, identifica esa necesidad y plasma en base de la revisión de literatura de distintos autores en relación a ese tema y su experiencia, y plasma una idea, una visión sobre eso, y por eso escribe. Así que el autor tiene y sabe y conoce la naturaleza, como él muy bien señala. Y entiendo que la importancia de la entrevista, las entrevistas se dan en distintas esferas de cotidianidad de la vida. Tú entrevistas en salas médicas, los médicos, tú entrevistas en esferas educativas, tú entrevistas en la cotidianidad de la vida, dialogando, conversando. Así que la entrevista, en el mero del concepto entrevistar, da una visión donde vamos viendo el compartir con otro ser humano una nueva visión, una nueva conceptualización de la vida. Nos ayuda a enriquecer, nos da nueva ciencia inclusive, nos ayuda a ver la visión de otra perspectiva de la vida de lo que puede ser la persona que entrevista. ¿Cuál sería su pregunta a él? Yo creo que es excelente lo que él hizo. No sé el libro, porque estoy acabando de llegar, pero me motiva después leerlo con calma. Y me imagino que él como autor tiene que saber la naturaleza y el propósito de esa inquietud que plasmó y sus ideas en ese libro. Así que como autor lo reconozco en el sentido de que sabe, que conoce y presenta esta nueva visión. Y eso es lo que nos ayuda en la área educativa. Ok. Bien, una pregunta más y seguimos por acá. Gracias, señora. Después las contesto. Primero una exposición breve y después una pregunta. Yo fui uno de los que fue entrevistaste, no para este libro, sino hace unos cuantos años atrás. Para otro librito que hizo. Sí, bueno, él produjo un libro que se llama Del viaje a la huelga, hace varios años, 2017, algo así, donde está, pues te menciona a ti, a Denis Mario Rivera, a Carlos Roberto Gómez, y a varios más, ¿verdad? No son cuatro. Una reseña. Sí, una reseña. Y en lo que a mí respecta, y un poco siguiendo la línea de Daniel y lo de la dama, para mí fue una revelación que una persona pues, se me acercara. Yo no era que estaba iniciando, pero tampoco llevaba mucho tiempo. Y él de alguna manera me descubrió. Y incluso fue tanta la afinidad que hubo que el libro Viaje Terrestre, que fue el poemario mío, que ha tenido mucha exposición, pues Wilkins lo presentó. Y hay un elemento bien interesante aquí, que es que cuando se nos entrevista, descubrimos unas cosas que no habíamos pensado. Y unas entrevistas bien hechas, unas preguntas bien articuladas que uno tiene que pensarlas bien para poderlas contestar al nivel de Wilkins, ¿verdad? Así que yo creo que es un privilegio. Y tal vez la pregunta es por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, o sea que es una pregunta y también una respuesta, y es una reflexión sobre que nos invitas a pensar, ¿verdad? Yo descubrí cosas de ese libro y del libro anterior que tú también descubriste, y yo no había pensado, que no había reflexionado, así que yo creo que por ahí es la cosa. Mira, es curioso porque yo te descubrí a ti porque esa maravilla que el materialismo tiene, que es el internet Facebook, tú te estabas quejando de hiciste un comentario relacionado con el tema de quién te comenta, quién te reseña, ¿Quién no lee? y yo le digo, pues mira, yo escribo internamente, le digo, mira, yo si el libro yo te leo, te reseño,
y me conseguí el libro, lo iba a reseñar o hubo la necesidad que lo presentara y lo presenté. Las cosas lindas es que te he presentado libros o 2 libros en más de una ocasión. Y también que te he encontrado en una otra actividad pública. Eso también pues, nos ayuda de una forma u otra a conectarnos, ¿no?, con las ideas y con las líneas que nos unen y hacer objetivos que nos caemos también de otro. Y lo de la reflexión del autor es que a veces pues, no tenemos, pienso yo, y eso es un poco también lo que trato de hacer con la entrevista, que sirvan para que el autor se ubique en el momento en que está, en el momento que vivió y en el futuro donde se ve. Y también que se contextualice un poco dentro del contexto de dónde lo hace, cómo por qué lo hace, de su origen nacional, del país donde vive, aunque no sea de Puerto Rico, y de cómo ese trabajo creativo se refleja en su obra. Pues, yo soy antropólogo, no necesariamente soy literato. Y porque también han sido las reflexiones que forjaron el país en el 30, en el 40, y aquella generación que se hizo la pregunta de qué somos el devenir, ¿no? Y que tanto contribuyó a la formación del país. Cuando José Luis González murió, yo recuerdo que Diálogo publicó varios artículos relacionados con su fallecimiento y su velatorio que lo llevaron a la Universidad de Puerto Rico. Y recuerdo siempre uno del Cayo Díaz Quiñones relacionado con cómo se identificaba a José Luis González, estamos hablando de 96, 97, y él supuestamente siempre decía que él era una persona, ¿no?, que había nacido en la República Dominicana, que era un autor puertorriqueño y que era un universitario mexicano. Un poco el grupo de personas que yo entrevisto gira en torno a que son autores, son investigadores, son gente que hace otra cosa, como el Mario, que es artista, Wilber Palante es artista. Y yo creo que satisfecha, señora, en lo que contestó ahora. Sí, yo entiendo que él aportó al conocimiento porque trajo unos autores y su experiencia como los autores. Y yo creo que en esta conversación, entonces, si pasamos de lo que es el arte, el craft, y nos movemos entonces a un ejercicio concreto, y lo que estabas contestándole ahora a Tite, hay un ejercicio que es esencial aquí, que tú dejas un legado que en las redes sociales, mientras las plataformas estén activas, es eterno, pero un libro tiene un número de ISBN que registra y documenta una gente que existió en esta coyuntura, que son normalmente no visibles, pero que uno dice estaban existiendo en este momento. Ahí te menciono el librito ese que tú hiciste, que es cuando no nos conocíamos tanto en este contexto, que es de los 4 autores, que es un librito de esos formatos que tú haces por las redes sociales, por Amazon, y dentro de eso pues documentaste una gente. Después seguiste trabajando otras cosas, sale este texto. Así que tenemos ahora las entrevistas que tú publicas desde el Post Antillano y otros medios, las entrevistas que tienes ya en varios libros, y dentro de eso tu interés de seguir documentando esto. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo bien importante, que esta generación tiene un crítico literario en ese sombrero que tú tienes, documentando la existencia de él. En el debate con críticos literarios, que vamos a detenernos ahí en 2 preguntas, ha sido terrible porque los críticos literarios de Puerto Rico, esencialmente mujeres en esta generación, se han concentrado a replicar los mismos autores femeninos, las mismas autoras, y entonces tenemos que aquí solo se documentan un grupo de gente. Es una crítica abierta que yo tengo y manifiesta porque no es posible. El que ha roto con eso eres tú. Y tenemos otro problema. Los críticos literarios que yo manejo ahora mismo aquí, la mayoría hombres están fuera del país, salvo tú aquí, y las que están aquí son mujeres, y entonces los hombres
tu caso documentas a todo el mundo, visibilizas, y los otros se han quedado visibilizando a un grupo de gente que no está mal. Lo que pasa es que hay más gente en la carretera, hay más gente en la calle, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que como crítico literario, ¿cuál es tu rol? Que es un sombrero que has asumido excesivamente dignamente, ya no hay forma de reconocerlo, todo el mundo te lo reconoce, que es el arte de documentar la existencia crítica. O sea, la existencia crítica, pues haces un análisis del que está produciendo el libro. Yo no sé si estamos asumiendo un rol o simple y sencillamente estamos tratando, ¿no?, de ocupar un nicho que también es un nicho, porque precisamente, pues, como dice, si nadie lo hace, pues el nicho está, la oportunidad está. Además de que estaba la inquietud, ¿no?, y el deseo de hacerlo por la formación que tengo, pero el espacio nos lo dejaron prácticamente libre, y en ese sentido, pues no es que no existan escritores que puedan ser entrevistados, es que nadie lo hace. Prácticamente nadie se ha dedicado a hacerlo, o lo hacen en función de que trabajo en el Nuevo Día y hago algo breve, o en función de que trabajo en la cátedra y estos son compañeros de trabajo y lo hacemos como parte de la cátedra. Pero prácticamente, pues igual, entonces existen también los colectivos, ¿no?, que de una forma u otra terminan unos a otros entrevistándose, unos a otros reseñándose, o a veces unos a otros ni siquiera comentándose un libro, porque simple y sencillamente están compitiendo con otros. Así que yo traté de ocupar ese espacio, que es el espacio dentro de lo posible ser neutral, entrevistar hombres, mujeres, LGTB, no LGTB, Emergente, gente no que emergente. quizás yo no hablaría con ellos, que quizás ellos no me hablarían a mí, que se sorprenden que yo les escriba que quiero entrevistar. Yo me sorprendo más que los pulidos también. Pero eso es otro tema que no vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas. Y en eso, entonces yo quisiera, es muy interesante que en Puerto Rico, una pregunta más y hablo de nuevo, pues es un tema nada más en el crítico literario. En Puerto Rico los críticos literarios, esos que vienen de la década del 30, ¿sabes? Porque ahí hay una formación de críticos literarios, y dentro de esa conversación nos quedamos canónicos, y algunas universidades, UPR, pienso yo, Río Piedra, se ha quedado muy canónica en unas cosas, pero los críticos y críticas literarias de este país, si me documentas a los mismos, pues creas un canon, los mismos. Así que tú has hecho algo distinto, que es documentar a todo el mundo. ¿Cómo tú ves entonces ese proceso? Porque yo te puedo decir, la gente que yo publico mensualmente en el periódico, tú y dos colegas que están en Estados Unidos me están buscando cosas extrañas. Daniel Torres, por un lado, que publica cosas que de verdad a mí me parecen interesantes porque no se rescatan allí, y yo, Francisco Cabaña, cuando escribe, que hace lo mismo. Son críticos literarios ubicados curiosamente los dos en el mismo estado de Ohio. Pero entonces cuando publico aquí las locales, pues estoy reproduciendo la misma conversación, que son 4 o 5 escritoras sumamente reconocidas ya, y la voy renegando. En ese sentido, tú has roto con lo que pudiera ser el canon dominante y te has metido ahí, y creo que la pregunta sería, ¿qué más podríamos hacer? Porque pienso yo que lo que más podríamos hacer es que todas las generaciones empiecen a desarrollarse como críticos literarios y documentar la existencia de otra gente, porque por ahí empezamos. Así que, ¿cómo tú lo ves? Tu rol en diálogo con las otras críticas literarias en Puerto Rico. Porque ellas te leen. Pues fíjate, a mí me pasa un poco también, la idea de las entrevistas era tener, economizarme un tiempo, ¿no?, estudiar al autor y tener un background inmediato del autor hecho por el propio autor. El segundo paso, pues empezar a trabajar reseñas que de una forma u otra se vean con este formato de los libros, ¿no?, compilarlo y manejando información más allá de la entrevista. Pero la idea era con la entrevista adelantar en la investigación y luego darle paso a otra posibilidad, que es la reseña con el mismo autor que se entrevistó. Yo creo que ambos nichos están, yo no los pretendo ocupar.
solo y que ojalá las entrevistas sirvan para que se economicen el tiempo de conocer a un autor y de que estar en la biblioteca estudiando él, y que salgan más reseñas precisamente basadas en la propia experiencia previa de la entrevista. Yo casi siempre en las entrevistas trato de responder una serie de preguntas que me hago yo sobre el trabajo del autor y de las reseñas. Y entre esas está, por ejemplo, el que ha dicho el autor aquí, persona, en una entrevista, sea yo o sea otra persona. Así que si de una forma u otra esa información está disponible, porque yo la produzco porque la produce otro, pues debe ser por lo menos para mí útil, como creo que puede ser para otros, útil para otros. Vamos a abrir nuevamente. Luis, ¿querías hacer una pregunta? Si alguien más No, va a dos preguntas. solamente un señalamiento. Yo he leído dos libros de entrevistas, bueno, varios libros a través de mi vida que han sido importantes en la formación. Por ejemplo, uno de cine, donde François Truffaut, no sé si lo conoce, entrevista a Hitchcock. Esa es una conversación de dos genios referenciales del cine que están haciendo una introspección de el cine. Yo aprendí mucho porque son dos conversaciones y dos formas de mirar el cine, ¿no? Y otro, un filósofo discutiendo con George Duby sobre la historia, la mirada, cómo se construye la historia, el discurso de la historia, la mirada sobre el arte de la historia. Esos son libros que fueron formativos en mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tú buscas, una reflexión sobre el quehacer histórico, literario, artístico. Entonces, me aboco a decir que en este país son muy pocos los historiadores que son entrevistados. Y son muy pocos los historiadores que reflexionan sobre el arte de escribir historia. Quizás por la competencia, porque es un mundo donde hay mucha competencia y mucha rivalidad personal. Estoy haciendo esto, otro está haciendo lo otro. Entonces no diálogo, hay muy poco diálogo en la historia, sobre el quehacer histórico. No sé si qué te parece a ti eso. Bueno, mira, Antes de contestar, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo voy a comentar luego, pero deja que el caballero exprese muy bien lo que dijo. en esa época de estudiante yo tengo siempre en la memoria la entrevista a José Luis González del Cayo, conversación con José Luis González. Y siempre tengo como referente el que en la nota introductoria se reconoce que algunas de las preguntas que contesta José Luis son escritas por el propio José Luis. Yo siempre que envío las preguntas las envío a manera de borrador, no están escritas en piedra. Y trato en algunos autores de contextualizarla en el trabajo de los autores. De la época ya de estudiante de maestría, recuerdo una especie de polémica que surge con relación al trabajo de una entrevista que se le hace a Ricardo Alegría para el discípulo de Alegría y primer egresado de Centro de Historia, el profesor mío Pedro Reina, porque las respuestas de don Ricardo pues eran las respuestas de un hombre que decía las cosas como las pensaba y que no necesariamente en Puerto Rico en que se publican son políticamente correctas, ¿no? Especialmente con relación al tema de su gestión de gentrificación en el río San Juan y la política de repoblamiento, ¿no? De toda la zona del río San Juan. Y nada, yo esa dinámica la tengo pues de una forma u otra en la cabeza. Trato de que cuando aporto las preguntas, igual edito los contenidos para que las cosas se digan mejor. Trato también de que si hay algo pues lo comparta con el entrevistado. Mira, esto es lo que te están queriendo decir, esto es lo que... Y lo otro es que hay autores que no quieren que se publique X trabajo y si me lo dicen, pues ahí no voy. Esa
años más o menos el mío. Y ha habido por lo menos dos que me han dicho eso. Uno a un sitio y el otro a otro sitio. Esos dos sitios van a todos lados menos esos dos sitios. Eso pasa. Y pues Puerto Rico tiene ese problema no solamente en la agricultura, los historiadores, en general, prácticamente todas las disciplinas. Y eso es absoluto prácticamente en todas las ciencias sociales. Bien. Señora, un comentario breve, por favor. Sí, yo entiendo que la conceptualización de conceptos y de ideas es algo enriquecedor, es algo que es el quehacer universitario de todas las universidades, porque las universidades lo que busca es crear nuevas ciencias, y esas nuevas ciencias se basan inclusive en las autorías de los autores, en sus nuevas conceptualizaciones, nuevas visiones, nuevas proyecciones, nuevos conocimientos, nuevas publicaciones. Por eso es que las universidades es esencial las publicaciones. Eso es parte de su área de ente universitario y de su desarrollo educativo. Y es la creación de nuevas ciencias. Por tanto, fomentar escritores es necesario y vital en toda institución educativa. Es necesario el desarrollo de nuevas visiones, nuevas conceptualizaciones, la publicación, porque eso da el quehacer. Ahí se generan nuevas sociedades, nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Así que es bien importante ese quehacer que usted está manifestando, ese proyecto de libro y la esencial de la entrevista, porque la entrevista nos da ese set de conocer. Gracias. ¿Alguna reacción? Si no, voy a pasar al último tema. Ok, vamos entonces al libro. El libro es un ventetú que hicimos porque es este libro que se llama Escritores, Escritoras Entrevistados, Entrevistadas, que lo hicimos porque el Pen Club, donde muchos de nosotros participamos, es como el único gremio de escritores y escritoras en Puerto Rico. No hay más. Podríamos crear otro si queremos, pero este es el que tenemos. Con aciertos, desaciertos, con distintos asuntos. Pero normalmente, anualmente, premia un montón de gente que nadie le da visibilidad en este país. Así que año tras año el PEN hace una premiación y no sale una entrevista, por decir algo, en los principales medios de noticias del país diciendo Wilkins ganó un premio. ¿Quién es Wilkins? A mí me encanta, usted dijo algo y que yo le puse atención, pero a mí me encanta el país de España en unas cosas. Y una es que todos los días entrevista al escritor fulano de tal, y tú dices, ¿qué escritor es este, verdad? Y hay gente muy establecida, pero hay un montón de gente que ellos simplemente le dicen, usted es escritor y ya, lo publicamos y sales a 1 millón de personas y tú eres escritor y te lo crees, vívetelo. En Puerto Rico, para que a ti te reclamen como escritor, que hay una distinción entre autor y escritor, pero vamos a usar escritor en este momento, pues requiere tanto, y entonces los 3 o 4 periódicos comerciales del país, para que te den un espacio genuino, una entrevista en su fondo, requiere que alguien intervino, porque no fue un acto de Dios ni de casualidad, fue que alguien le dijo al editor en jefe allí, mira, vamos a hablar de fulano, esto y lo otro. Entonces la gran entrevista del domingo que tiene algunos medios, la gran entrevista de la semana de Dios, ¿a quién se le da? Entonces, en esa medida, nosotros dijimos, por las razones que sean, sale una entrevista que es mía, sobre mí, porque gané en ese certamen gané, y yo le dije a Wilkins, gracias por hacerme esto y lo otro, porque es bien extraño, usted le envía las preguntas, todo el mundo se pone molesto, entonces te empieza a hostigar, me contestaste las preguntas. Y yo pensé que como normalmente nadie me las envía y tampoco me hostiga, pues yo dije, pues me voy a coger aquí el viaje y voy a escribir algo. Así que esto empieza con una entrevista que él me hace que no estaba pensado en un libro. Pero una vez yo le dediqué tiempo a redactar, yo dije, esto puede ser chévere. Éramos como 14 premiados ese año por el Pen Club, el 2018, y yo le dije, vamos a seguir entrevistando mientras dure el chicle todos los domingos. Y créeme que lo hicimos como un ejercicio en el 2018, chiste, nadie más en el país lo replicó. O sea, aquí hay 7 medios, 12 medios, 24 medios, que lo sigan haciendo otra gente, pues nadie lo hizo.
Así que se quedó como un ejercicio que lo hicimos básicamente por 9 semanas, desde diciembre hasta fines de enero. Y, ojo, se invitaron a todos los premiados, pues a mí me consta para que no hubiese chisme, pero no todo el mundo envió. Los que enviaron salieron publicados ahí, y eso incluye, voy a leer los nombres, a la compañera, a Carlos Roberto Gómez, Carmen Centeno, Antonio Martel, Waldemar Hermina, Yolanda Arroyo, Rosario Méndez, Wilmary Lebrón, Jaire Sayas y Nancy Debs. Y también este servidor, Daniel Nina. Así que aquí hay cosas bien interesantes, porque uno diría, yo hice en la lógica de Luis, yo traté de filosofiar, porque este es mi ego, ¿verdad? Y entonces después vino Carlos Roberto, que después la mía, le metió más filosofía, y entonces dijo, otra, este filosofió más que yo, y ahí Wilkins me habló de la importancia de Roberto en esta coyuntura de su madurez creativa. Pero después siguió entrando otra gente como Antonio Martel, que ganó premio Cuentos ese año compartido con Yolanda Arroyo, que es un chamaco súper cool de Utuado, que yo he conocido, que escribió ese libro y escribió uno más, y de repente la pegó. Y pues él escribió menos páginas, pero uno empieza a apreciar. Yo a Antonio me lo he encontrado varias veces después en la vida, y es un tipo súper cariñoso, sí está fajado. Así que vamos a empezar ahora a hablar de los entrevistados. El proceso de hacer el libro con una gente que gana un premio, donde solo tú, y en cierta medida yo soy responsable porque lo dimos visibilidad en el Post Antillano, dijiste vamos a reconocerlo. Gestos que después de ti nadie más lo va a reconocer, nadie más ha seguido en la lógica, vamos a seguir entrevistando, están ahí, ahora acaba de ganar otra gente, no pasó. Así que habla. Fíjate, yo fui a esa premiación porque yo había ganado algo, me había dicho, mira, Roberto había ganado algo. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que me pasaron por la cabeza fue ver lo diverso que era el grupo. Mujeres, hombres, blancos, negros, puertorriqueños o no puertorriqueños. Esa es la foto que tú siempre hablas. La foto, esa imagen, ¿no? que impacta. Y por eso esa idea de irlos publicando, irlos documentando semana a semana, irlos pasando poco a poco, tuvo su lógica, porque esto es un retrato de lo que es la literatura de hoy en Puerto Rico de ahora. Yo no sé si decir que eso fue en ese momento, ¿no? Lo que ocurrió allí, que por cosas de la vida, ¿no? Se me hubiera premiado, ¿no? Esa diversidad. Pero eso fue lo que yo vi ese día. Y en ese sentido, pues prácticamente tienen la distribución de entrevistados de 4 a 6 hombres, mujeres. Está basada precisamente en lo que es el resultado de lo que está disponible gracias al entrevistado. Y nada, en el caso de Carlos Roberto ya refleja una madurez que yo prácticamente sabía que le iba a ganar el premio, que iba a ganar. Acaba de volver a ganar. Y en esta segunda ocasión se lo volví a repetir, le dije no van a poder negarte el premio de nuevo, porque te lo van a dar de nuevo, y si no lo hacen pues también es equivocado. Por varios factores, nadie tiene un libro publicado por el Banco de los Publicados. Daniel se fue. En el caso de Carlos Roberto, Daniel tiene no estaba. ese libro. Como yo le digo, ese es usted sí te graba. Bien, dicho eso, las entrevistas que publicaste, ahora háblanos tonterías así bonitas, ¿cuál te gustó más, cuál te gustó menos, cuál te motivó, cuál tú crees que nos motivó a nosotros más? Hay una entrevista, claro, yo creo que todas agradan porque son gente realmente buena, gente bonita, y eso es lo bueno, yo creo que prácticamente de lo que están haciendo literatura en Puerto Rico. Pero hay una entrevista que yo creo que gusta mucho, que es la de Nancy Debs, porque también refleja mucho la idiosincrasia de la persona, la mirada al mundo, como también su trabajo, que tuve la oportunidad de presentar en alguna ocasión.
experiencia de ella con relación con sus hijos y cómo para ella era importante, ¿no? que sus hijos reflejaran lo bonito que era o lo bueno que es su país con su conducta en el exterior cuando viajaban a otros países. Y son cosas que de una forma u otra se traen a las entrevistas, por el tipo de preguntas que hago. Rosario Méndez Paneda, por ejemplo, es una profesora en San Germán de literatura lingüística, y ella trae un background de haber estudiado la literatura puertorriqueña, la literatura de Rosario Ferrer, de Mayra Santofebre, que se contacta entonces con el grupo de Yolanda, Arroyo Pizarro, y empieza a producir por primera vez literatura, a sentarse a escribir, desarrolla la técnica con ese grupo, y yo le digo, ¿no? En la entrevista le logro sacar, no, mira, tú tienes este trasfondo, ya te traías unas lecturas, así que de una forma u otra, ¿no? Ya tú conocías la idiosincrasia, ¿no? Y el carácter que se refleja en la literatura hecha por mujeres, ¿no? Puertorriqueñas. Y ya también. Pero había estudiado nuestra literatura. Entonces, son particularidades que de una forma u otra se reflejan en el proceso de estarlos entrevistando, y que me dejaban un poco como que estamos ganando algo con el resultado. Yolanda Arroyo Pizarro tiene dentro del contexto de todo lo que produce una producción prácticamente que yo creo que no se repite en otra escritura mujer en los últimos años, en décadas. Ya lleva prácticamente década y pico produciendo, y en muchas ocasiones más de un libro al año. Tenerla aquí dentro del grupo premiado pues me da la oportunidad también de entrevistarla. Bien. No, que pensé que ibas a acabar el pensamiento. Pero fíjate, yo creo que ha pasado algo, que yo no sé si tú lo evalúas, yo lo evalúo porque yo veo las entrevistas antes de publicarlas, que es que al principio esto parecía un chistecito, tú enviando 4, 5, 6 preguntas que tienen preguntas 1.1, 1.2, 1.3. Es como el domingo pasado, el sábado pasado hicimos un club de lectores y eran 422 preguntas para 30 minutos. Y yo decía, pero Wilkin no puede ser, pues son 5, pero dentro de cada 5 hay 60 preguntas, ¿entiendes? No es posible. Así que yo presumo que al principio la gente andaba media marea contigo, pero después se marean más, y esto es un chiste ya que podemos discutirlo de otra forma luego, con el famoso vos, que es el pronombre que tú utilizas para hablar con nosotros, que a todo el mundo inicialmente irritaba, pero tú lo has ganado, ahora ya nadie se irrita, la gente dice que él habla así. Entonces, yo quiero saber si estos últimos 15 meses los entrevistados han cambiado su relación por decir una palabra tonta, de respeto hacia ti, y ahora como que te cogen en serio, porque hay un libro, hay un volumen, un fondo de entrevistas que se han hecho que anualmente deben estar como entre 15 o 20, y dentro de esa conversación la gente como que está alineada. ¿Cómo tú lo ves? Porque yo creo que al principio algunas entrevistas, yo hablo de Carlos Roberto y la mía, que como que lo cogimos en serio y le metimos, pero otra gente que no, pero te pasa ahí, pero yo creo que ahora todo el mundo te coge bien en serio. Eso es cierto, ha habido un cambio ahí. O sea, y la gente te busca, porque a mí me consta. Yo tengo la agenda de entrevistar a tanta gente y reseñar a tanta gente que no creo que me dé tiempo, pero a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el que hay compañeros que me han contestado en un día. He enviado la entrevista miércoles, jueves por la mañana, a las 7 de la mañana, ya tengo la respuesta. No son de una página, 2 páginas, son 7 páginas. Y yo me he hecho pues la pregunta por dentro, ¿no? De qué necesidad había por parte de esta persona de
nada, ese en específico fue como que un momento bien importante para mí. Era como miércoles, yo recibí así eso, bien temprano en la mañana. Entonces esa era la pregunta, ¿qué necesidad había de transmitir una información, de compartir una información? Y para mí eso es bien importante. Igual, la entrevista a Carlos Rivera Lugo, para una entrevista fascinante, una entrevista de 3 semanas que le permita a él reflexionar sobre su vida prácticamente 30 años. Pues nada, para mí la respuesta que me dan ellos, yo prácticamente yo no la toco, es sagrada, lo trato de una forma para que quede bien, que quede bonita. Y sí, yo creo que de una forma u otra me toman ahora más en serio que antes. Pero pues nada, han sido varios años de continuidad en mi trabajo. Como diría mi mamá, y como tú eres tan joven, larga vida, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta para ir cerrando ya mismo, que hay otra actividad aquí están estructurando? ¿Alguna reacción, comentario adicional? Yo creo que cada persona, cada autor, cada ser humano tiene una historia que contar. Y una historia que nos puede ayudar a crecer como seres humanos. Y muchos de ellos tienen, como ustedes, la capacidad y que lo pueden plasmar por escrito. Otros tienen otra manera de expresar, que lo expresan en las cámaras, la televisión o algo, ¿verdad? Pero la vida humana, cada historia, cada persona tiene un valor y un significado de vida muy importante, el cual nos ayuda a esa vida, ese autor o esa persona a crecer como ser humano y como sociedad. Así que debemos valorar lo que son los autores, debemos valorar las vidas humanas, valorar sus intelectos y sus capacidades y cuánto podemos aprender de ellos que nos expresan. Muchas gracias. De mi parte, como escritor, darle las gracias a Wilkins, que fue uno de los primeros que no sé si utilizar la palabra correcta, me visibilizó ante otros foros, ¿verdad? Porque pues, yo siempre he sido presentado y he estado en cuanto a lectura, en cuanto a conversatorios y a través de toda la isla, no solamente en el oeste, sino a través de toda la isla y fuera de Puerto Rico también, pero que haya habido una persona como tú, un intelectual de tu calibre, que hayas tomado tiempo de leer mis libros, de reseñarlos y entrevistarme, porque también me han entrevistado y también ha habido de reseñas, y que eso haya aparecido en Letraria, 80 grados, en el Cojantillano, o sea, eso realmente, pues, ¿cómo te lo podemos agradecer? De una manera sencilla, gracias, ¿verdad? Gracias por dedicarnos, ¿verdad? Ese tiempo, ese espacio, ese cariño, esa ternura y la posibilidad de darnos a conocer un poco. Pero es el presentador es apoyar, porque si tú ves, claro, siempre vamos los mismos a las actividades. Yo no soy escritora, yo apoyo al de casi a todos los demás, ¿verdad? Pero es una manera de tú dar a conocer, a veces con lo mismo que estamos diciendo, no se conocen y del resto de la isla, conocemos tantos escritores que están como en un área nada más, y casi nadie los conoce y les dan la oportunidad. Y a través de las redes sociales. Y Máximo, una persona de la calidad humana de Wilkins. Exactamente. Y que a veces... No un intelectual de esos que se esconde, está en un búnker y que... No, es una persona accesible. Apoya y participa. Y eso yo creo que es un mérito grande que hay que reconocer públicamente, ¿verdad? Sí. Qué bueno también que nos da la oportunidad de poder expresar. Adrián. Y que a veces que lo que hace falta para un lector en verdad conocer más profundamente al escritor, más allá de leer su lectura, es una simple contestación a una pregunta bien hecha. Y eso puede abrirle los ojos al lector a repensar todo lo que había leído ya y todo lo que... Ok, yo creo que en esa nota, primero vamos a dar un aplauso a todos aquí, pero a Wilkins en particular. Y
Y entonces creo que hay que ir concatenando, porque a nosotros nos motiva un libro, el mío o el tuyo, y este embolle que decía Cheribel, estar aquí, ver lo que está pasando. Y el sábado pasado hablábamos que nuestros trabajos se documenten en primera parte. Yo lo he dicho, lo necesitamos críticos literarios que nos documenten. Satisfecho eso, necesitamos algo que decía Carlos Roberto aquí hace unos días atrás, agentes literarios que nos visibilicen a otro nivel. Tercero, yo necesito que las escuelas de cine en Puerto Rico, que son ya como 24, o sea, todo el mundo tiene una escuela de cine, pero las escuelas de teatro, los departamentos de teatro, que visibilicen también cogiendo textos puertorriqueños contemporáneos y decirle, pues voy a convertirlo en una obra. Eso todavía no lo podemos traducir bien y hacer películas. Sí ha pasado con los trabajos de Wilfredo Matos, por dar un buen ejemplo, algunos de Mayra Santos, pero realmente no ha pasado con el resto. O sea, aquí debería haber una película diaria de un libro que acaba de salir. Y dentro de eso voy a cambiar ahora y darle la palabra a mi amigo de infancia, Eli Irizarry, que se encuentra aquí, quien es alguien que algunos de ustedes ya conocen, pero ha estado viniendo en estos días porque él sigue la salsa. Él es el maestro de la salsa, que ustedes no lo conocerán, pero han bailado demasiado con él. Fueron unos grandes productores de salsa en Puerto Rico. Y se ha inventado algo ahora en el epicentro del Día Nacional de la Salsa, el próximo 8 de marzo, que es como el festival en antesala al Día Nacional, que va a incluir por primera vez una sesión de intercambio. Por primera vez es el festival, pero también por primera vez visibilizar el intercambio de libros sobre salsa, así como intercambio, oye esto, Arnaldo, de los trueques de los LP. Yo se lo digo a todo el mundo, los LP tienen mucho valor, no los boten. Y ahora están Estoy volviendo. ahora pegando con una cuestión ahí y lo que yo estoy manejando se venden a $3,000 y le envié el site a aquel para que lo viera, así te lo envié. Así que Eli, por favor, para que explique lo que vas a hacer. Pues la mitad de las cosas que dice Daniel mías son mentiras. Ustedes conocen, bueno, todos los novelistas se especializan en el uso de la hipérbole. Daniel es muy generoso conmigo y yo creo que se basa en lo que él siempre dice, no ha dicho hoy, en que después de las prácticas yo lo llevaba a casa y le hacía sándwiches de mortadella. Eso me conoció cuando yo tenía 12 años y él tenía 14 y para mí era un tipo viejo, bien grande, así. Nosotros vamos a hacer el primer encuentro mundial de coleccionistas. Wow. El sábado 7 de marzo en el Sheraton. Wow. Hay un montón de gente de un montón de sitios. Nosotros aquí somos unos niños en algunas áreas y esa es una de ellas. Vienen un montón de organizaciones que reúne coleccionistas. Yo siempre uso 3 ejemplos. Las Damas de la Melodía de Florida, mujeres. Ellas en su salsa de Cali, mujeres. Y Vinil Feme de Bogotá, mujeres. 10, 12, 15 mujeres que se reúnen una vez al mes en un restaurante, en un bar, en algún sitio. Y ellas traen sus LP y los ponen. Pero en el proceso de poner el LP, tienen que hablar del LP. ¿Quién es el autor? ¿Quién lo toca? ¿Quién lo canta? ¿Quién lo arregló? ¿Alguna historia alrededor de eso? Y entonces, y ahora con ustedes el disco Goyito Sabater. Y le un protocolo. Cogen el LP, se lo pasan a la persona que maneja el plato, y la persona que maneja el plato, y todo el mundo se para a escuchar así, como si estuvieran en la misa de la iglesia. Y cuando termina aplauden como si el gran combo hubiese estado ahí. Es bien interesante y tiene unos niveles de respeto y de comunicación increíbles. Nosotros vamos a hacer eso, pero vamos a añadir unos ingredientes adicionales, pues yo soy medio embelequero. Uno de esos embelecos que vamos a tener 5 conferenciantes. Juan Moreno de Nueva York, que tiene 3 libros de la salsa. Daniel Nina de Puerto Rico, que tiene 3 también. Va a estar Robert Telles de Colombia, que llega ahora en marzo la biografía autorizada de Willy Rosario. Va a estar Cardoso, se me olvida el nombre, que es de Planeta Salsa, que es una publicadora que está en joint con Disco Fuente. Y Irán Guadalupe, un historiador también nuestro. Todas estas personas van a tener conferencias. El único problema que tiene Daniel y esos otros 4 es que las conferencias son de media hora, pues cada media hora vamos a cambiar lo que está pasando. Yo no me imagino a Daniel hablando media hora. Media hora Daniel, media hora los coleccionistas poniendo la música. Cada coleccionista pone 2 temas, porque hay un montón de gente que viene de muchos sitios. Después en el post antillano le vamos a enviar la lista de las organizaciones participantes.
y luego viene un grupo a tocar música en vivo. Cada media hora cambia. Porque los otros sitios que yo tengo la oportunidad de participar en eventos así, es como que de 10 de la mañana a 4 de la tarde, LP, llega un momento en que tú te quedas como que aturdido y nosotros queremos cambiarlo. Empieza a las 1 de la tarde, termina a las 8 de la noche y la entrada es gratis. Memorabilia, va a haber memorabilia de la Fundación Inés Rivera, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, del Museo de la Salsa de Puerto Rico, de Willy Rosario, de Boy Valentín y de Roberto Roena. Memorabilia, ellos van a traer sus cosas. El primer contrato de Willy Rosario y su orquesta va a estar allí para que usted lo vea. Y nada, que ese intercambio de reunirse todas las personas. Va a haber 2 o 3 stands de venta de LP. Eso no se intercambia, eso se vende al precio que dice Daniel. Es una cosa súper interesante. Va a estar va a estar. Sí, fue coleccionismo. Sí, es una cosa increíble, bien chévere. Y para el Día Nacional vienen, mi cálculo es que vienen 3 o 4 mil personas de afuera. Yo no quisiera que fueran todos porque entonces voy a tener un problema en el área donde lo vamos a hacer. No es en el BOR, no es un área grande, es un área mediana. Quizás con 250 estaría bien. Si vienen muchos vamos a tener problemas, así que... Pero los invito. Sábado 7 de marzo, sábado de marzo, primer sábado de marzo, en el Sheraton del Centro de Convenciones. Es gratis desde la 1. Vayan por ahí, van a pasar súper. Bueno, pues con esa nota vamos a seguir inventando cosas, todas. Y tenemos... Ay, no dije. ¿Qué? El artista, va a haber un stand de artistas, diferentes artes, y la encargada de ese stand es la artista plástica Luz León. Saludos. Encantado, compañero. Va a ver arte, va a ver pintura, va a ver fotos, va a ver todo. Y va a estar a la venta, intercambio. Sí, va a estar a la venta. Voy a trabajar, voy a hacer 2 obras, todavía estoy quitando esos detallitos, pero que tengan que ver, que sean bien pertinentes a lo que esté pasando allí. Bueno, pues chévere. Nosotros vamos a cerrar, gracias a la Librería La Mágica una vez más y a la solidaridad de amistad de Arnaldo González, gracias al Pozo Antillano y a Pasillo del Sur Editores. Tenemos un calendario. El próximo sábado vamos a estar a las 2 de la tarde en Libros AC con un libro de Félix Cruz titulado Perspectivas Quisqueyanas, que el historiador Ignacio Lagazogasti lo va a comentar. ¿Oíste, Luis? Ignacio va a estar hablando el sábado. Y dentro de eso les vamos a dar ya las tarjetitas, porque estaban listas esta semana, no pasó algo que no se produjeron, de todo el calendario hasta junio, incluyendo 2 actividades pendientes. Una es la del 23 de abril, el Día Nacional de la Lectura de Libros, de clubes de lectura, que debemos, para romper el récord Guinness, eso tenemos que hacerlo. Y una conferencia que queremos hacer, la de Ciencia Ficción Boricua, que esa te vamos a hablar después, y la conferencia del primer encuentro de literatura santurcina. Ya hay demasiados libros sobre Santurce en todos los géneros de la literatura, y con Luis Negrón de La Esquinita queremos hacer un proyecto de una conferencia para hablar de esa literatura. Vamos a parar por hoy. Nuevamente gracias a Wilkin, gracias a todos ustedes. Nos vemos el sábado que viene a las 2 de la tarde en Libros AC con Félix Cruz y el libro de historia Perspectivas Quisqueyanas, que lo va a comentar Ignacio Olazagasti. Gracias.